Utilización práctica del ejercicio del bardo todol. El bardo todol repite incansablemente que hay que recordar la enseñanza recibida del lama durante la vida. Se trata de algo muy distinto de una simple memorización. Hay que entender claramente cada palabra, cada matiz, cada significado. Es decir, no se trata simplemente de estudiar esa enseñanza leyéndola incluso varias veces, sino que hay que ponerla en práctica hasta que nos siga en el sueño. Dicho de otro modo, el ejercicio de ese método tiene que impregnar al hombre hasta el punto de que tenga presente esa enseñanza en toda circunstancia, que sueñe con ella durante la noche y que aspire a retirarse en ese ejercicio como en su propia casa. Ese ejercicio no es como una hazaña deportiva o espiritual que relaja a unos, satisface a otros y da nueva sensación de existir. Es un ejercicio en el que el hombre se compromete con toda su persona, un crisol en el que se funde para convertirse en un hombre nuevo. Los místicos cristianos de Occidente utilizan la imagen de la mano exprimiendo un racimo de uvas. El budismo se vale de la imagen de la fundición del oro. En ambos casos se trata de la misma realidad. Lo que está oculto en lo más hondo de la existencia de un ser se saca a la luz y se desnuda. Este obligado desarrollo libera al hombre, le abre un nuevo aspecto de sí mismo. Es un paso doloroso donde los halla. Testigo de ello son las biografías de todos los místicos, sean de la religión que sean. Para este ejercicio del bardo todol hay que tener también un corazón armonioso, animoso, dispuesto a transformarse por el ejercicio, que con la práctica se convierte en parte inteligente de nosotros mismos. Cuando a la hora de la muerte se acerquen el espanto y el sufrimiento, se tendrá la seguridad de poder realizar el ejercicio. En el Tantra, el anuncio del vencedor, una instrucción sobre la esencia de la devoción que nos ha sido transmitida por la antigua escuela del budismo tibetano, se dice en el capítulo 10 que hay que practicar en vida el bardo todol tan incansablemente como una joven se afana ante el espejo por ponerse más bella y atractiva. Al final, estos esfuerzos, que duran toda la vida, dan una seguridad que otro texto describe con una imagen muy interior. El discípulo entra en meditación sin temor y con tanta seguridad como el pájaro vuela hacia su nido o como el niño salta sobre las rodillas de su madre. Práctica junto a enfermos y moribundos. La muerte no es un acontecimiento limitado a un momento dado, sino un proceso que a veces se prolonga durante mucho tiempo. Algunos signos anuncian a veces la cercanía de la muerte. En el texto del bardo todol, esto corresponde a los elementos constitutivos del cuerpo. Se puede decir que los siguientes signos anuncian por lo general la aproximación de la muerte. El hombre siente el peso de su cuerpo con más intensidad de lo normal. Se le secan los labios y la boca. Los calores vitales se alejan de su cuerpo. El espíritu se ensombrece hasta desvanecerse. Cuando las fuerzas de la vida se difuminan, el espíritu entra en una luz blanca de cielo crepuscular, semejante al amanecer antes de que el sol asome por el horizonte. La oscuridad rodea entonces al espíritu que se desvanece. El bardo todol llama a ese estado de conciencia
el momento en el que se detiene la respiración exterior y en el que el hálito interior aún no se ha interrumpido. Cuando el espíritu del muerto sale de este desmayo, ve la luz original resplandeciente como la transparencia de un cielo brillante. Si reconoce esa luz fundamental, el muerto queda entonces liberado, pero permanece en ese estado intermedio si no reconoce esa luz. Es muy importante que el muerto recuerde sus buenas acciones y que pueda de ese modo ir al encuentro del muerto en el sentimiento de una total confianza en su vida pasada. Una apacible sonrisa aparece entonces en su rostro y su cuerpo relajado yace en su cama. Por eso los tibetanos evitan llantos y lamentaciones en la habitación mortuoria. Los parientes cercanos suelen quedarse lejos de esa habitación, pues al no poder contener su pena y su dolor, podrían estorbar el paso del muerto hacia el otro mundo. Los calores del cuerpo, que se van primero de las piernas y se retiran hacia la región del corazón, son el signo de una muerte feliz. Lo contrario de esta muerte apacible es la muerte desgraciada. El muerto avanza, se encabrita, busca con las manos un apoyo en el aire y cae hacia atrás encogido. En esa muerte desdichada, los calores del cuerpo se van primero de la cabeza y de la parte superior del cuerpo para retirarse hacia el corazón. Estos signos permiten prever si el nacimiento siguiente será bueno o malo. Cuando aparecen los signos de aproximación de la muerte, se está a tiempo de empezar a leer el bardo todo. El muerto aún oye las palabras, puede recordar los ejercicios practicados durante su vida. El miedo a la muerte desaparece en una plena confianza sin pensamientos dispersos. Traspasa el umbral de la muerte. Incluso si el muerto ha caído en estado de inconsciencia, está plenamente justificado el que se siga la lectura del bardo todo. Aunque el muerto parezca no oír nada ya, las palabras penetran sin embargo en una capa profunda de su subconsciente y pasado el desmayo recuerda lo que ha oído. Nuestro sueño habitual conoce un proceso igual. Dice la tradición tibetana que la lectura del bardo todol ante un ser inconsciente corresponde a colocar en su sitio toda clase de utensilios en una cueva sombría. Aunque no se vean de primeras, en cuanto se encienda una vela se encontrarán. Así pues, estas palabras leídas en voz alta quedan indistintas en el subconsciente del muerto. En cuanto sale de su desvanecimiento, al comienzo del estado intermedio, recuerda lo que ha oído y saca provecho de ello. Si el muerto pasa al estado intermedio en esos sentimientos, llega más fácilmente a la visión penetrante de su propia realidad espiritual, la luz fundamental. Junto a la cabecera de un enfermo o de un moribundo, se empieza pues a leer en el Tíbet el bardo todo. Pero como no se tiene la seguridad de que el muerto llegue realmente al estado intermedio, a esa visión interior, a esa visión penetrante, se continúa la lectura del bardo todo durante 7 semanas. Es el periodo de tiempo máximo que pasa el muerto en el estado intermedio. Aunque deje antes ese estado, la lectura del bardo todo no le perjudica. La lectura del bardo todo después de la muerte. Cuando el espíritu del muerto entra en estado intermedio, no se sabe al principio que está muerto. Cree que aún vive y se sorprende de que el mundo que le rodea sea súbitamente tan diferente.
El muerto se ha convertido en un cuerpo pensante que percibe cuanto le rodea, pero sabe que no le puede ver el común de los mortales. Como en un sueño, ese cuerpo mental puede trasladarse donde quiere sin ninguna traba material, ya que no tiene ni carne ni sangre. Ese cuerpo mental sigue aún vinculado a su cuerpo físico y en el lugar donde vivía. La lectura del bardo Todol junto a la cabecera del muerto, allí donde solía vivir, puede ser oída por su cuerpo mental. Transferencia de conciencia. Se dice que al principio del bardo Todol, en el momento en el que aparecen los signos innegables e indiscutibles de la muerte, hay que seguir las indicaciones de la liberación espontánea por la simple realización de la transferencia de conciencia. Quien realmente se haya impregnado del ejercicio de la transferencia de conciencia y que lo haya llevado a la perfección, puede estar seguro de encontrar la liberación en el estado intermedio. La transferencia de conciencia es un desarrollo significativo de la meditación de Amitabha. Es la mejor preparación para la muerte y para el estado intermedio. Por esa razón, considero muy importante esta enseñanza y vuelvo a insistir aquí en que la enseñanza directa de un lama es preferible a una simple lectura. Una iniciación a la meditación de Amitabha dada por un lama es algo incomparable. En función de los 3 cuerpos de Buda comentados en la introducción de esta obra, sobre unos versos de la dedicatoria del bardo Todol, podemos decir que existen 3 transferencias de conciencia. Primero, la conciencia opera este retorno sobre sí misma cuando el yogi reconoce que la vacuidad es la realidad propia de su pura conciencia espiritual. Pasa entonces de la conciencia espiritual a la conciencia universal. Este ejercicio existe un gran entrenamiento espiritual y solo se les da a los yogis muy adelantados, ya que en el momento de la meditación no viene en su ayuda ninguna representación o imagen de pensamiento. Segundo, en un segundo estado, la transferencia de conciencia se opera cuando el yogi reconoce la identidad de su conciencia espiritual con la esfera de la realidad absoluta. A este respecto, medita sobre el canal sutil central, ver el comentario de la primera parte, que se representa como un tubo de bambú transparente. A la altura del corazón se sitúa en caracteres tibetanos la sílaba germen, A. Es la conciencia espiritual que reúne en sí todos los procesos de pensamiento. Ese Ha se eleva dentro del canal sutil central hasta arriba de la cabeza, la atraviesa y se libera en la esfera de la realidad absoluta. 3. La propia conciencia puede también estar influida gracias a Amitabha, el Buda de toda luz o de luz ilimitada. El párrafo siguiente explicará con todo detalle este ejercicio indicado para aquellas personas cuya experiencia espiritual esté aún poco avanzada. La transferencia de la conciencia gracias a la ayuda de Amitabha. El bardo Todol indica que la transferencia de conciencia se puede emprender por sí mismo o con la ayuda de un lama. Las siguientes explicaciones se basan esencialmente en el tratado La transferencia de conciencia, un camino hacia la budeidad sin meditación, de Chimelpingpa, 1729-1798, y sobre el comentario de la transferencia de conciencia bajo la égida de Amitabha, de Bhumthang Tampadonme, de 1762 a 1823.
Existen numerosos métodos de transferencia de conciencia, algunos bajo la protección de divinidades distintas de Amitabha. En función del bardo Todul se aconseja dirigirse a Amitabha, que facilita particularmente esta meditación, puesto que está particularmente relacionado con el bardo Todul. Es menester detenerse aquí un instante sobre el Buda Amitabha. Un sutra de Kanjur, la colección de las enseñanzas del Buda Sakyamuni, concierne particularmente a Amitabha y al reino de la felicidad celestial, sobre todo el sutra Mahayana, llamado el desarrollo del reino de la felicidad celestial del noble Amitabha. El que se vuelve hacia el Buda Amitabha tiene la dicha de renacer gracias a su compasión y a su bondad pura en el reino de la felicidad celestial, donde permanece en la enseñanza del Buda Amitabha hasta alcanzar el despertar perfecto y entrar y actuar en la existencia como Bodhisattva para el bien de todos los seres. Además de la repetición continua del nombre de Amitabha, la transferencia de conciencia es el mejor método para renacer en el estado de beatitud del reino de la felicidad celestial. Los sufrimientos del mundo de la impermanencia quedarán entonces completamente superados. La meditación. Antes de empezar la meditación propiamente dicha, se busca un amparo junto a los tres raros y sublimes Buda, Dharma, Sangha, y se despierta en uno mismo el propósito de obrar por el bien y la iluminación perfecta de todos los seres. Luego se visualiza al Buda Amitabha elevado en los aires y se dirige a uno a él diciendo por 3 veces la siguiente oración: Amitabha, protector sublime, noble, perfecto y enteramente realizado, yo te reverencio, te hago ofrendas y busco amparo en ti. Se visualiza entonces el canal sutil central. Es semejante a un bambú transparente, tan fino como la caña de una flecha, ligeramente rojizo por dentro y blancuzco por fuera. Este canal empieza a 3 dedos por encima del ombligo y termina en el vértice del cráneo. A la altura del corazón, ese canal sutil hace un nudo parecido al nudo de una caña de bambú. En ese nudo se encuentra un punto luminoso, verde claro, que es la forma más sutil de la vitalidad. Lleva la sílaba tibetana Hri, que es un color rojo luminoso. El espíritu se intenta visualizar al Buda una vara por encima de la cabeza. Es de un rojo muy vivo, las piernas en loto, en postura de meditación, con las manos una sobre la otra, abiertas hacia el cielo y llevando la limosnera. Esta figura indica todas las características de un Buda: lóbulo de las orejas colgantes, cráneo sobreelevado, etc. La persona de Amitabha representa simultáneamente tanto al Lama como a todos los maestros de esta tradición. El mismo canal sutil central existe en Amitabha, con el carácter Hri en la región del corazón. Amitabha se encuentra, pues, por encima de quien medita, de forma que sus 2 canales sutiles respectivos están en prolongación el uno del otro. Si se quiere que el Hri esté
levantado hacia arriba de sí, hay que llegar a ver el Hri del canal nervioso de Amitabha. Se siente el profundo deseo de unirse con Amitabha cuando nuestro propio Hri es nuestro espíritu. Ha reconocido el Hri de Amitabha. El Hri se eleva como una hora en el viento y mientras el meditante murmura Hri, 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 asciende al canal sutil central y sale de él atravesando el orificio del Dharma. Luego el meditante pronuncia un hik en tono alto y su propio Hri se une entonces con el de Amitabha. Se permanece sumido en él varios instantes. La sílaba K, pronunciada en un tono bajo, hace descender de nuevo al Hri, que retorna a su sitio en la región del corazón. Es la parte más importante del ejercicio y hay que repetirla una y otra vez. Debe cuidarse atentamente de que nuestro Hri retorne a su lugar inicial en el canal nervioso central. Cuando se ha logrado un gran dominio de esta meditación, puede ocurrir que muera uno súbitamente si el Hri, es decir, el espíritu, no vuelve a descender al cuerpo. En esta meditación hay que repetir 3 veces el ejercicio antes descrito. Para terminar la meditación, se deja que la imagen de Amitabha se haga toda luz. Se desciende entonces en nuestro cuerpo y se funde en él. Con eso, la abertura del canal sutil central se cierra en el vértice del cráneo y en este entrenarse a morir se aparta cualquier peligro. La imperfección del lenguaje humano da la impresión de que la persona del meditante es una cosa y que su conciencia es otra, pero no es así. Antes, al contrario, hay que considerar el propio cuerpo como una casa en la que mora con el Hri. En los movimientos de Hri es nuestra persona la que está presente. Si se separa al meditante de la conciencia que lleva en él, el ejercicio no puede salir bien. Diversos signos se manifiestan en nuestro cuerpo cuando se realiza perfectamente el ejercicio. En el vértice del cráneo aparece una burbuja que asciende y se extiende en un líquido. Se puede entonces hundir en ese punto sin esfuerzo una cañita a través de la piel, como si se hundiera en un pantano. El que haya realizado con éxito el ejercicio de la transferencia de conciencia siente entonces en su cuerpo una ligereza indescriptible, como si el Hri en su elevación hubiera arrastrado al cuerpo a una especie de ascensión. La transferencia de conciencia en un muerto. El lama o el amigo espiritual que emprende por el muerto la práctica de la transferencia de conciencia debe en primer lugar invocar la conciencia del muerto. Se invoca al espíritu del muerto por el poder de los 3 raros y sublimes. Luego, el lama consuela al muerto que se encuentra perdido y confuso hasta lo indecible. Le consuela recordándole que quien ha nacido debe sufrir también la muerte, ya sea emperador, amo del mundo o mendigo tumbado en el arroyo. La muerte es una ley de la naturaleza a la que nadie escapa. No hay, pues, razón para afligirse. Antes, al contrario, el muerto debe considerarse dichoso, puesto que conoce el nombre de los Budas y el de los Bodhisattvas y puede recordarlos. Cuando los hombres han de morir sin conocer semejante consuelo. Luego, el lama comienza la transferencia de conciencia.
Esta meditación se desarrolla esencialmente como la anterior, con la diferencia de que el lama indica al muerto cómo debe meditar. El propio lama entra totalmente en la meditación del muerto. Mira cómo la conciencia del muerto, en tanto la sílaba Hri, se eleva por el canal sutil central y se une con el corazón de Amitabha por encima del cráneo del cadáver. La meditación y la poderosa concentración del lama son tal ayuda y tal apoyo que el muerto lo único que tiene que hacer es confiarse plenamente. Entonces, su espíritu se encuentra en el camino justo que debe seguir. Una palabra más para aquel que quiera emprender la transferencia de conciencia por otro. Cada cual puede ejercitarse en esta transferencia de conciencia por sí mismo o por un amigo moribundo. Pero en cuanto éste ha muerto, solo un lama de elevada espiritualidad es apto para decir esta oración. Como indica el bardo Todur, el cuerpo mental, en el estado intermedio, puede fácilmente reconocer los pensamientos imperfectos con frecuencia, dispersos y caprichosos de los vivos, lo que aumenta la ira y la pena del muerto, precipitándole en su propia torpeza y obligándole a caer en un nuevo renacimiento desfavorable. Es, pues, necesario que no sea cualquiera quien emprenda esta acción cerca de un muerto. Tiene que ser un lama quien se encargue de la transferencia de conciencia del muerto al que se pretende ayudar. De todas formas, conviene saber que la transferencia de conciencia de un muerto por una persona de poca espiritualidad no tendría ningún sentido, puesto que esta persona no podría invocar al espíritu del muerto. Para terminar, me gustaría traducir los párrafos más importantes del tratado que antes citaba. La transferencia de conciencia, una vía hacia la budeidad sin meditación. El que quiera realmente llegar a la transferencia de conciencia puede aprenderse de memoria este texto, que le ayudará y le apoyará a su ejercicio. En cuanto al texto en sí, añadamos que es costumbre en la práctica tibetana actual utilizar el hik en lugar del pat. Hay pues que decir hik allí donde el texto indica pat. Por otra parte, la oración que viene al final del texto se dice al principio de la meditación. En esta oración se habla de Omin, como de un lugar más allá del tiempo y del espacio, es decir, simplemente un reino celestial. Omin significa el lugar de la pura trascendencia. El texto que se recita durante la meditación se interrumpe aquí con una explicación precedente también de Chimelinpinga. Chimelimpa, perdón. En el centro del cuerpo, representante el canal sutil central del grosor de la caña de una flecha hueco y transparente de luz. Se abre en el vértice del cráneo y por abajo termina cerca del ombligo. En la región del corazón forma una especie de nudo sobre el cual aparece la vitalidad como un punto verde luminoso con en su centro el carácter rojo, Hri, que es la naturaleza espiritual en sí. A una vara aproximadamente por sobre tu cráneo, visualiza claramente al Buda Amitabha con todos sus signos distintivos maravillosos. Se reza de este modo lleno de fervor y de devoción, cuidando de que ningún otro pensamiento turbe a la conciencia. Recogido en sí mismo, concentrado en un punto, se murmura 5 veces Hri, apoyando la lengua contra el paladar, con la parte superior del cuerpo erguida al mismo tiempo y la cabeza derecha.
En ese momento, la sílaba Hri, la naturaleza espiritual, se eleva como una hoja levantada por el viento. Se calma entonces un poderoso Pat y, como una flecha, el Hri llega al corazón de Amitabha. En Mao, en Omin, un lugar que es en realidad la aparición de mi propia naturaleza espiritual, me quedo junto a mi maestro Lama, la morada de todos los refugios, en el centro del arco iris, en el centúpulo, al menos según la creencia de mis sentidos. No tiene un cuerpo habitual, sino un cuerpo de transparencia que es en realidad el luminoso Amitabha. Te venero y te suplico que me des tu bendición para que pueda seguir la vía de la transferencia de la conciencia. Bendíceme para que alcance Omin. Déjame llegar a la esfera de la realidad en sí, que es semejante a un palacio. Terminada la meditación, se ofrece ese servicio para la obtención de la meración de todos los seres. El libro tibetano de los muertos, Bardo Thodol, perteneciente al ciclo Enseñanza exhaustiva de la liberación espontánea por la devoción a las divinidades pacíficas e iracundas. Esto es la gran liberación por escucha, una plegaria por el estado intermedio de la pura naturaleza espiritual y de la conciencia universal. Comentario. El texto del Bardo Thodol pertenece al ciclo de una obra general titulada La liberación espontánea por la devoción de las divinidades sublimes, pacificadoras y aterrorizadoras. El Bardo Thodol solo se cita en el título en función de la primera parte de la obra, que trata del estado intermedio y de la conciencia universal. Los versos de introducción son un homenaje dirigido al maestro que muestra la vía hacia la liberación, a todos los maestros que han transmitido esta enseñanza y por último al Buda, que fue el primer maestro. El Lama, el maestro espiritual, participa del ser verdadero, la conciencia universal, y del postrer lado invisible, oculto tras toda condición y todo fenómeno perecedero, como el cielo luminoso e impoluto se oculta tras las nubes. El testimonio de la tradición local llega a decir que el maestro es ese inalcanzable. Numerosos conceptos tratan de definir ese inalcanzable que, a partir de este texto, se describe como el verdadero ser, pero ningún concepto lo delimita exactamente. Esta traducción comporta igualmente esa laguna que representa siempre, desgraciadamente, el intento de captar con palabras lo inalcanzable de la experiencia inmediata. Utilicemos aquí un sistema procedente de la historia de las religiones, la conceptualización, es decir, el hecho de definir con palabras, de verbalizar, de encerrar en un sistema el carácter espontáneo de lo que, en la vida, es propiamente inalcanzable. Es evidente que la verbalización no tiene la espontaneidad original y el frescor de la vida, y que la conceptualización se aleja aún más. La espiritualidad búdica ha tratado de distinguir tres aspectos diferentes de la vacuidad, que es la experiencia de lo inalcanzable. Estos tres aspectos de la vacuidad, es decir, la verdadera realidad, como también dice el texto, son: primero, el ser verdadero en el plano de la sabiduría absoluta, que es idéntico a la realidad, es decir, precisamente idéntico a la vacuidad inalcanzable del fenómeno. Los textos llaman a este aspecto el Dharmakaya, cuerpo de vacuidad, lo que literalmente significa cuerpo de verdad, entendiéndose cuerpo en un sentido espiritual.
En este plano del ser absoluto se sitúa el Buda. En su visión interna se fija en la vacuidad inseparable de sí mismo, inaccesible, vacía de toda idea, de todo contenido. La traducción utiliza aquí la noción del cuerpo de vacuidad. Segundo, así como toda persona incluye en sí misma, además del plano cognoscitivo intelectual, un plano ético, el ser del Buda comporta a sí mismo otra esfera que los textos llaman el Sambhogakaya, cuerpo de gozo o el cuerpo de afinidad, de gozo bienaventurado. Un estado de comunión queda aquí implicado por el hecho de que el Buda puede ser captado por otros seres como el maestro y mediador de la postrer sabiduría. De su tesoro de sabiduría, que es su verdadero ser en el Dharmakaya, comunica su trance a cualquier hombre que sea casi de su misma condición. En la enseñanza, esta comunicación es la afinidad de gozo bienaventurado del Buda y de todos los seres que con él comparten ese trance. Esta noción se traduce en un nuevo texto por el ser de comunicación. Esta experiencia común de la revelación de la sabiduría en la enseñanza del Buda engendra una esfera propia, imbuida de la acción carismática del Buda. Los textos hablan del campo de acción del Buda, Buddhakshetra. Traduciremos también esto por la noción de Sambhogakaya, para significar el trance de esa esfera que nos rapta, nos trastorna. Ese lugar evidentemente no tiene una localización real. Tercero, el ser compasivo del Buda abarca a todos los seres vivos en su compasión. Los seres que no conocen su verdadera naturaleza y que se encuentran enredados en su sufrimiento suscitan la compasión del Buda. Así, el Buda muestra otro aspecto de su ser que concierne a un mayor número de seres que viven en la ignorancia y en el mal. Aparece bajo la figura de un hombre que muestra la vía que va desde la ignorancia a la iluminación. Esto se traduce por la noción de Nirmanakaya, cuerpo de manifestación. Por tanto, según la enseñanza de Mahayana, el Buda Sakyamuni, personaje histórico, no es el propio Buda, sino una aparición de su ser actuante. En el homenaje versificado, estos tres aspectos del ser irán asociados a numerosas metáforas. El Buda de la luz infinita, Amitabha, se asocia con el ser verdadero, siendo éste, como hemos visto en la introducción, luz y nada más que luz, transparencia en sí. Amitabha es su verdadero ser, es luz y sabiduría. El ser comprensivo del Lama procede de los seres divinos que gozan en común en el reino celestial de ese oído y de esta visión de la enseñanza del Buda. Son las divinidades de la orden del loto que consideran a Amitabha como su señor y maestro. El maestro Padmasambhava es también el ser actuante del que da testimonio todo gran maestro tibetano y de quien se habla en la introducción. Así se desarrolla todo un cosmos de experiencias espirituales en el Lama. Él es el camino y el símbolo de la propia vida. Fin del comentario. Homenaje. Venerado sea el Lama, que es los tres cuerpos. Venerado el cuerpo de vacuidad, por quien el espíritu despierto abarca y penetra todo. Amitabha, Buda de luz infinita. Venerado sea el cuerpo de gozo, divinidades pacíficas e iracundas de la orden del loto.
venerado el cuerpo de emanación, Padmasambhava, venido como un salvador de todos los seres. Gran enseñanza de la liberación por la escucha ofrecida al yogi medio para que alcance la liberación cuando pase al estado intermedio. Bardo. Introducción. ¿Para quién no es necesaria la lectura del bardo? Comentario. Las personas que ya han alcanzado un desarrollo espiritual que les permite reconocer por la visión interior la verdadera naturaleza de los fenómenos, no necesitan el bardo todo. Lo mismo puede decirse de quienes hayan practicado en vida la transferencia de conciencia, o Wa. Ya se ha desarrollado suficientemente este método de meditación en la introducción para que tengamos que añadir aclaraciones. Aquel, pues, que por la meditación de la transferencia de conciencia sea capaz de unir su propia naturaleza espiritual a la de Amitabha, el Buda de la luz infinita, no tiene necesidad del bardo todo. La introducción nos indica, asimismo, que el lama puede emprender también por el muerto la transferencia de conciencia. Un lama está capacitado para saber si su esfuerzo se ha visto coronado por el éxito. En ese caso, cesa la lectura del bardo todol. Para todos los demás seres, la lectura del bardo todol es indispensable. Fin del comentario. Para obtener la liberación de los seres, hay que haber estudiado primero las diferentes técnicas que liberan a los seres, abriéndole a las facultades superiores. Si no se hace así, hay que practicar entonces, en el estado intermedio del momento de la muerte, la transferencia de la conciencia. Incluso aquellos cuyas facultades son mediocres llegarán sin duda a quedar liberados de esta manera. Pero para quienes no lo han logrado, hay que seguir practicando la gran liberación por la escucha en el sardo de la verdad en sí. Se requiere igualmente que el moribundo examine los signos de la muerte según el texto de la liberación espontánea por la observación de los signos precursores de la muerte. En el momento en que estos signos se hacen evidentes e inigualables, hay que practicar la transferencia de conciencia que libera espontáneamente en cuanto se piensa en ella. Quien haya realizado esta liberación no tiene ya necesidad de la lectura de la gran liberación por la escucha. La lectura del bardo todol. Comentario. El texto del bardo todol puede leerlo cualquiera en principio como la obra general de la meditación de Amitabha. La oración de los puros campos de felicidad, Sukhavasti, la transferencia de conciencia y el bardo todol, que están destinados particularmente a los laicos. Desde los tiempos más remotos, la India, y no solo el budismo, ha utilizado las fórmulas sagradas cuya ayuda se requería solamente en algunas ocasiones muy particulares. Encontramos una frase de discutible veracidad que podría parecer trivial. Por la virtud de la verdad que ocurra esto o lo otro. Pero hay que recordar aquí que la palabra para el hombre refleja el mundo y es en principio con la palabra como el hombre puede tomar conciencia del mundo y de sí mismo. Es pues comprensible que muchas religiones atribuyan una fuerza, una virtud mágica a la palabra. En nuestro contexto, el lama pronunciará una fórmula búdica y la repetirá hasta que, por la fuerza de esta palabra, el espíritu del muerto tenga a bien escucharle. La lectura empieza con la presentación de las ofrendas a los tres raros y sublimes que son el Buda, el Dharma, la verdadera enseñanza sobre la naturaleza de todas las cosas, y el Shanga,
la comunidad de cuantos enseñan y practican el Dharma, en particular la congregación de los monjes. Estos tres raros y sublimes son objeto de la devoción de los budistas. La ofrenda no depende de un objeto material cualquiera. Se representa uno, más bien todas las riquezas de la tierra, se apodera uno de ellas con la mente y se las ofrenda simbólicamente. Las plegarias que se indican al final de este capítulo deben recitarse al comienzo de la lectura del Bardo Thodol, así como al final. Fin del comentario. Si la transferencia de conciencia no ha tenido éxito, hay que leer delante del muerto con voz clara y articulada la gran liberación por la escucha. Si ya no está el cadáver, hay que ponerse en el lugar en que solía sentarse o dormir el muerto y llamar su espíritu con una fórmula sagrada. Se representa uno al muerto sentado ante sí, escuchando. Entonces se le lee. Pero está prohibido que los parientes y amigos lloren durante ese tiempo, pues eso sería perjudicial para el muerto. Si el cadáver está presente, el lama o un hermano en el Dharma, o una persona en la que tuviera confianza el moribundo, o un amigo que tuviera los mismos sentimientos, o uno de sus semejantes, tiene que leer la gran liberación por la escucha, con la boca junto a la oreja del muerto, sin rozarla, en el momento en el que cesa la respiración exterior, pero aún no ha desaparecido el soplo interno de vida. Sacrificios y oraciones preparatorios. He aquí las explicaciones esenciales para la gran liberación por la escucha. Se presenta a los tres raros y sublimes ricas ofrendas en función de lo que se tenga a mano. Y si no se tiene nada, se ofrecen representaciones interiores, multiplicadas al infinito. Luego se repite 3 o 7 veces una oración pidiendo la protección de los Budas y Bodhisattvas. Luego hay que entonar las oraciones siguientes. Protección ante el temor al estado intermedio. Liberación del camino peligroso del estado intermedio y los principales versículos del estado intermedio. Por último, se recita la gran liberación por la escucha 3 o 7 veces según el caso. Estructura del Bardo Thodol. Esta gran liberación por la escucha consiste en 3 partes. Primero, permitir reconocer la luminosidad inherente al espíritu del estado intermedio del momento de la muerte. Segundo, recordatorio para reconocer el estado intermedio en el que aparece la verdad en sí. Tercero, instrucción para cerrar la puerta de entrada a una matriz en el estado intermedio del devenir. Primera parte. Visión penetrante de la luz fundamental en el estado intermedio en la hora de la muerte. Comentario. El primer estado intermedio que sucede directamente a la muerte depende, en cuanto a su duración, del grado de espiritualidad alcanzado por el difunto antes de su muerte. Cuanto más hundido viviera el hombre en las ilusiones y en los sufrimientos, más corto será a la hora de la muerte el paso al estado intermedio. Más turbio será también el resplandor de la luz original. La gran oportunidad de reconocer en la luz fundamental la esencia íntima del espíritu pasará en vano ante ese hombre. El que haya ejercido celosamente en vida una de esas múltiples meditaciones sobre la luz será el único que, a la hora de la muerte, pueda reconocer en el estado intermedio esa luz naciente como esencia íntima e increada del espíritu, la naturaleza del Buda, la vacuidad. Esta visión penetrante da la libertad. El difunto alcanza la más alta iluminación.
se convierte en Buda. El primer capítulo habla, pues, de aquellos que en vida alcanzaron un altísimo desarrollo en sus ejercicios espirituales y que pueden alcanzar la liberación por el hecho de que entienden la luz original en su esencia. En casi todas las religiones aparece al menos una vez ese fenómeno universal de la identidad, luz, pensamiento, ser. Según la Biblia, Dios el Creador pronunció esta primera palabra, que la luz se haga, creando y designando de este modo su primera obra. La luz, al principio, no es, pues, una simple masa del devenir del mundo, sino que es la esencia más íntima de ese mundo, el ser verdadero de este mundo. Es visible en Dios, en los santos, y es la pura naturaleza del espíritu. Los discípulos de Platón han desarrollado una metafísica de la luz recogida y modificada por el occidente cristiano. Se ha observado en la introducción que ya se encuentra en los escritos búdicos más antiguos esta ideología de la luz. Según los testimonios místicos de las más diversas relaciones, el espíritu, como la luz, no es una metáfora o una imagen, es una experiencia íntima de su esencia. En el budismo, la meditación de la luz es el principio reconocimiento de la esencia del espíritu. Cuando todas estas actividades del espíritu, el diálogo interior ininterrumpido, se han calmado, cuando el espíritu se aclara y ningún pensamiento le perturba, aparece entonces en toda su luz. Existen varios métodos para reconocer la verdadera naturaleza de ese diálogo interno. Concentración en las sílabas y no en mantras, en destellos de luz, etc. Esta noción de esencia del espíritu, ya utilizada aquí, trata de traducir la noción tibetana del Rangrig. Esta traducción es insuficiente, puesto que las lenguas europeas no poseen un concepto apropiado. Para dar el sentido original, la traducción necesita al menos de algunos comentarios. Esta esencia del espíritu tiene algo, en cierto modo, de órdenes de conciencia, aunque las trasciende. Cada momento de conciencia determina normalmente un objeto. La meditación libera precisamente a la conciencia de esa determinación. Entonces, la fuerza de ese momento de conciencia se va hacia el interior y más allá de sí misma, y se pone en el punto central más íntimo de sí misma, con la vacuidad, la esencia misma del espíritu. Esta visión intuitiva o visión penetrante de ese centro íntimo del ser en sí se obtiene cuando se cierra el camino a esa pulsión que atrae la conciencia hacia el exterior, hacia el objeto. Esta visión penetrante de la esencia del espíritu no es un conocimiento dualista que destaque simplemente el objeto reconocido y lo sitúe frente a ella, sino un conocimiento que siente la esencia del objeto idéntico a la esencia del contenido de la visión penetrante. La tradición tibetana dice que la visión superior es, respecto a su contenido, como una gota de agua que cae en el agua. Teóricamente, la visión superior del momento de conciencia presente es perecedera. Pero como la esencia del momento de conciencia es idéntica a la esencia del espíritu en sí, y esa esencia es siempre semejante a sí misma, la visión penetrante permanece también constante y por tanto imperecedera. El concepto Rangrig
describe tanto esa introspección meditativa o visión penetrante como la esencia del espíritu en sí. Asimismo, el capítulo siguiente hablará de los canales sutiles. No hay que confundirlos con el sistema nervioso al uso de la medicina occidental. Esos canales sutiles no son en absoluto datos somáticos. Son unos conductos que representan las corrientes de la vida, la estructura funcional de la vida. No puede descubrirse su existencia sin delimitarse con el bisturí, sino solo con la práctica de un yoga. Esto, naturalmente, le resulta un poco comprensible al hombre acostumbrado a considerar la ciencia occidental como el único método de análisis posible. El sabio físico y premio Nobel von Weizsäcker ha tratado de medir y comprender los efectos del yoga sobre el cuerpo humano según los métodos científicos occidentales. El texto presupone el conocimiento de la organización de esos canales sutiles a los que se alude. Por eso, añadiría yo aquí, el cuerpo está atravesado por 3 canales sutiles, uno central y 2 laterales, uno a la izquierda y otro a la derecha, semejantes a la estructura de un bambú. Estos canales tienen unas separaciones horizontales que impiden que fluya libremente la corriente vital o la fuerza de la vida que está íntimamente unida al soplo de vida y, por tanto, a la respiración. Durante la vida, estos 3 canales sutiles están unidos de tal manera que la vitalidad no puede fluir libremente por ellos. Al morir, la vitalidad se libera y fluye por el canal sutil central. Como se indica en el texto, se da la vuelta al muerto para permitir al canal central liberarse de la contracción de los canales laterales.